Bueno, seguimos con más de Noticias entre Políticos. Nuestra cuenta en Twitter, @epoliticoscdn37. Nuestros números, líneas telefónicas para que usted se comunique con nosotros y nos diga cuál es su opinión, están allí también en pantalla en algunos minutos. La pregunta que nos hacemos esta noche, tanto para ustedes como para nuestros panelistas, es si ustedes consideran que esta renuncia de la campaña, porque sí, no es del partido, es de la campaña de Héctor Guzmán, evidencia pues que hay fricciones también a lo interno del PRM. Bueno, pues yo estaba esperando quizá un poquito de explicación, porque hay que ser respetuosa con las decisiones de los partidos y al mismo tiempo de los miembros del partido que se supone que sus compañeros conocen y manejan. Nunca esperé que la posición de la colega del PRM fuera a disminuir y poco restarle importancia tanto a la figura de don Héctor, que es una persona muy importante, como lo fue en el PRD, también lo debe ser en el PRM, porque una de las manos derechas del presidente, el expresidente Hipólito Mejía. Entonces, querer hablar de otros temas y de otros temas y de otros temas, con tal de restarle importancia al tema que realmente se nos ha citado en el día de hoy, tú no sabes qué mensaje tan encontrado, tan diferente es lo que se quiere decir. Entonces, sí, ciertamente trajo preocupación para ese partido. Aparentemente no es falso que a él se le prometió algo y es de humano. Si se decidió otra cosa, simplemente se le debe hablar con la suficiente madurez y pedirle que se diera esa posición, pero no dejarlo ir. Yo creo que cuando los partidos y cuando los miembros de los partidos que toman decisiones no aceptan tener que reconocer el trabajo de dirigentes políticos, puede pasar esto. Por eso que le digo que todos nos debemos ver en ese espejo. Todos los partidos políticos debemos vernos en ese espejo, porque no se puede atropellar a nadie. Y en este caso en particular, sabemos de la trayectoria de don Héctor, que siempre ha sido un vocero muy eficiente, de una línea dura, de una línea radical. No va a estar inventando una cosa por otra. Sin querer aconsejar, porque entiendo que no hay necesidad, cada quien sabe lo que hace. Yo entiendo que el PRM debe tomar en consideración personas y figuras como esa y darle respaldo y ponerse a escucharlo para que no le pase lo que le pasó con el PRD, que esta alianza con el PLD le ha dado tan duro que lo ha puesto así, a dar vueltas, porque dejaron ir al PRD. La oportunidad del PRM era haberse encontrado con su gran familia y haberse reunido, pero ahí se marcó la diferencia. Y entonces, ¿qué está pasando en el PRM? Eso sería lo importante, que el PRM asumiera la postura de que lo que pasó es algo normal, pero no desconsiderando ni restando la importancia a una figura política trascendental en la República Dominicana como don Héctor Guzmán. Amigas y amigos, Héctor Guzmán, que es una persona que merece toda mi consideración, afecto y además respeto, no solamente por parte nuestro, sino de nuestro candidato presidencial, el presidente del partido y todos los dirigentes y dirigentes del Partido Revolucionario Moderno. Un hombre preclaro, inteligente, de posiciones importantes, siempre con análisis bastante profundos. Yo entiendo que real y efectivamente es una persona importantísima para el PRM y como tal, él está en el PRM y se quedará en el PRM, en el Partido Revolucionario Moderno, de donde él precisamente es parte y es fundador. Pero insiste la compañera Karen, insiste la representante del PLD en buscar problemas y poner un avispero donde no hay. Avispero hay en el PLD con el tema de Leonel Fernández que vamos a tratar ahorita. Nosotros en el PRM estamos unidos, fortalecidos y decididos a seguir trabajando. Prueba de ello que simplemente el compañero Héctor Guzmán ha decidido, supuestamente, porque yo no lo he escuchado de su propia voz, no pertenecer a un comando de campaña, y esto es una decisión que tiene que respetarse. Por esto no hay que buscarle tantas puntas y tantas cosas. Sigue en el PRM y nosotros seguimos tan fortalecidos como siempre, y además sin ningún tipo de problema de división, sin ningún tipo de problema de esto que quisiera el PLD que tuviéramos nosotros. Realmente nosotros estamos encaminados a ese gran programa de gobierno, las propuestas de gobierno que presentó nuestro candidato presidencial Luis Abinader. También estamos inmersos en lo que son los pactos por la democracia, por esos pactos por la dignidad, por esos pactos contra la corrupción,
por esos pactos que lo que presentan al pueblo dominicano es el interés de la posibilidad de un cambio. Y no podemos distraernos en situaciones que nos quiera poner el partido oficialista, porque ustedes saben, amigos televidentes, que su papel es dividir, como lo hizo con el Partido Reformista, como lo hizo también cuando propició la división del PRD, y es obvio que su papel es destructivo, pero no le vamos a dar la oportunidad de que destruyan también al PRM. Bueno, con esta declaración de Héctor Guzmán, que a mí personalmente me dejó sorprendida, porque he visto siempre la coherencia con que Héctor se ha manejado en su vida política pública, primero al lado de Jacobo Magluta y luego al lado de Hipólito Mejía siendo su vocero oficial. Me sorprendió que escucharle hoy de su voz propia por una emisora nacional decir que él dejaba el comando de campaña porque se le había incumplido con un pacto que habían hecho de voces, porque se le dio la primera diputación al partido de, ¿cómo llama ese joven? Por el Frente Amplio para Fidel Santana. Entonces, lo que yo quiero dejarle a ustedes que nos están viendo es que los políticos tenemos que cambiar en nuestra forma de hablar. Porque el que me habla de dignidad a mí en la política tiene que saber que dignos somos todos. El que me habla de reparto debe saber que reparto somos todos, porque cuando viene Fidel Santana al PRM y le da una diputación nacional número 1, ¿qué es? Un reparto de posición. O sea, es malo que el PRD vaya y se alíe con el PLD y nos den posiciones, pero sí es bueno porque es digno que sea Fidel que le den una posición. O sea, aquí hay muchos burros diciéndole a los conejos orejudos o muchos conejos diciéndole a los burros orejudos, pero al final todos somos orejudos. Y en eso es que yo quiero decir, la política tenemos que cambiarla, pero no es con palabras, es con palabras y acciones. O sea, lamento mucho que con los hechos el PRM esté certificando que es más de lo mismo, que esa diferencia que decían que tenían no era tal, y que por lo que yo me quedé en el PRD, lo sigo diciendo, fue una división no de fondo, sino de formas. Se fueron todos porque querían todos ser presidente de la República al mismo tiempo. Y entre los tres principales que aspiraban, no supieron conducir un cauce para que dentro del partido se hubiese una solución. Hoy, con la declaración de Héctor Guzmán, queda confirmado que son más de lo mismo y que existen las mismas confrontaciones por posiciones y que existen las mismas decisiones. Y lo que Chu Vázquez dijo, prepárense, en el PRM tampoco, por lo que se ve, va a haber convención. Entonces, que no critiquen a quienes están haciendo lo mismo que ellos, que es lo que yo digo. Cuando el PLD no había gobernado, decía que los reformistas y los PRDistas éramos corruptos. Pues ya el PRD gobernó, entonces hemos descubierto que en el ejercicio de gobierno ninguno de los tres partidos han podido luchar contra la corrupción para sacarla del ejercicio político, que es un compromiso que la sociedad nos exige. Y en el tema del liderazgo político, pues en el PRM se está dando lo mismo que en el PRD. Se fue un grupo y ese mismo grupo hoy comienza esa caja de Pandora a exhibir que Luis Abinader puede ser víctima quizás de muchas de las cosas que en otra época otros candidatos como Milagro, Fello y el mismo Miguel Vargas Maldonado sufrieron. Haciendo un poco de historia política que veníamos ya comentando, el PRD ha tenido su historia, el Partido Revolucionario Dominicano, alrededor de 10 divisiones en el interno de su partido. Desde que inmediatamente se fundó ese partido del exilio en Cuba, hubo una división entre don Juan Bosch y Juan Isidro Jiménez Grullón, quien era la sazón, los fundadores del partido en ese momento. Posteriormente, cuando el PRD vino al país, una comisión que adelantó como avanzada, encabezada por Ángel Milán y Nicolás Silva. Nicolás Silva salió del PRD conjuntamente con su esposa y ahí se dio una división nueva en el PRD. Igual para la elección del 66, donde la ganó el presidente Joaquín Balaguer, también tuvo un sinnúmero de dirigentes que salieron del seno de su partido, y así pasó en el 86, que aunque no se dividió, todo el mundo sabía que el presidente de turno en ese momento, Jorge Blanco, no apoyaba a Jacobo Magluta, que era el candidato del PRD en ese momento. En el 90, la división Jacobo y Peña Gómez, todo el mundo la conoció, y eso dio al traste que el PRD perdiera y que el PLD aumentara su caudal de votos en esas elecciones. Más entrado en la época actual, en el año 2002-2003, la diferencia entre Atuey de Camps e Hipólito Mejía por la reelección que llevó el presidente Hipólito Mejía en ese momento al Congreso Nacional, Atuey de Camps se oponía a esa reforma constitucional. Y recientemente, luego pasado la elección del 2012, pasó la división
de Hipólito Mejía y Miguel Vargas Maldonado. Hago este relato porque si el PRM es fruto de una división del PRD y ha planteado por todos los rincones del país que es un partido diferente, un partido que no se va a manejar bajo los mismos errores del pasado, han hecho mea culpa de algunas situaciones que han hecho en el pasado, como la reforma constitucional en el 2002, ellos tienen que evitar este tipo de situaciones, porque evidentemente estamos hablando de Héctor Guzmán, un hombre que tiene una tribuna y que cada que va a un medio de comunicación la gente está interesada en lo que expresa y sus informaciones son noticias porque hablaba en nombre oficial del presidente de la República, Hipólito Mejía, el expresidente. Entonces, hay una situación que puede traer mucho cuestionamiento al interior del PRM, su manejo, su situación de unidad interna. Al escoger los candidatos, como decía Yané, sabemos que vendrá una situación difícil en ese partido porque evidentemente las encuestas jugarán un rol importante, pero si hicieron convención para escoger el candidato presidencial, deberían hacer convención también para los demás candidatos a diputados, senadores y síndicos y alcaldes. ¿Por qué? Porque ahí todo el mundo es nuevo, el marcador se puso en cero. Yo decía, relajando con algunos amigos que estaban en el PRD todavía, y les dije, mira, pero si ustedes se van al PRM, ustedes son igual, no le puedo decir los dirigentes tradicionales, ustedes llegaron ahora, ustedes son muy jóvenes, ustedes no tienen mucho tiempo. No, porque todo el mundo llegó junto al PRM. La diferencia hoy en día, el que entra hoy al PRM, al que entró hace 6 meses que se hizo ese partido, es esa diferencia. No puede decir, tengo 30 años en el PRM, porque son nuevos. Ahora, las prácticas, si van a continuar con la práctica que han llevado del 1939, cuando eran el PRD, al PRM, yo creo que se le haría muy difícil mantener la unidad interna, seguir convenciendo gente de fuera, porque tienen que evitar que este tipo de situaciones se repitan. Pero no yo pudieron creo que, elegir, no yo pudieron creo elegir, que lo más Josefa, un segundito nada más, no pudieron ponerse de acuerdo para elegir un presidente del partido. Tuvieron que sacar 5 presidentes del PRM. ¿Como el presidente Andrés Bautista? No, pero no, eso no fue así. O sea, él es el primer presidente. Hay un segundo presidente, un tercer presidente, un cuarto presidente, quinto presidente. O sea, fue de esa manera como ellos pudieron hacer el primer esquema de partido. Y eso lo discutimos aquí hace aproximadamente casi un año. Estaba la compañera aquí, Gianilda, y hasta le tocó a la compañera Gianilda, que en ese momento jugaba un rol importante en ese partido, y espero que todavía lo siga jugando. Le tocó una de esas presidencias, no la segunda, creo que la cuarta o la tercera, no sé cuál fue que le tocó, y eso fue algo que analizamos aquí. O sea, hasta qué punto ciertamente el PRD, independientemente de que ese no es nuestro problema, ha mostrado que está compacto en torno a una figura. El PRM no. El PRM tiene varias figuras. Entonces yo creo que todos apostamos. Tiene un candidato, Karen. Tiene un candidato, claro que sí, pero para cerrar mi paréntesis y darle la palabra a la colega Josefa, tenemos todos que apostar por el fortalecimiento de nuestros partidos, porque independientemente a todo esto, a un partido político, esperamos que siempre sea con propuesta, con preparación, con nivel, es que le va a tocar dirigir los destinos de la nación. No podemos apostar al caos de ningún partido, al desorden de ningún partido. O sea, todos tenemos que apostar a un fortalecimiento de los partidos y más a los partidos de oposición que le dan siempre la esperanza al pueblo de un cambio, aunque simplemente en este caso sean esperanzas vanas.